empezar a grabar. Reglas generales de riesgos de trabajo. Las reglas generales de los riesgos de trabajo los podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo. Cosas tan obvias como que un trabajador no puede aceptar que por su responsabilidad o por su falta de pericia o torpeza haya sido su culpa el accidente, ¿vale? En teoría, eso no lo podemos permitir de ninguna manera, no podemos permitir que los trabajadores lo hagan. Y esto básicamente viene en la Ley Federal del Trabajo. A ver si pueden localizarlo. Artículo 480 en adelante. Porque después vamos a ver accidentes y enfermedades. ¿Okay? Por ahí debe de estar. Lo que son, y me refiero a reglas generales, como causas inexcusables, ¿sí? Del patrón. El patrón va a ser responsable de los riesgos de trabajo y va a ser más responsable todavía si esos riesgos de trabajo eran prevenibles en primer lugar, ¿no? Si ya se habían repetido algún riesgo de trabajo y no se tomaron las medidas para prevenirlo, entre otras cosas. Entonces, la Ley Federal del Trabajo nos habla al respecto. ¿Alguien ya encontró el fundamento? Adelante, Sofía. No me permite compartir pantalla. Oh, Dice que perdona. está deshabilitado. Listo. Título noveno, riesgos de trabajo. Artículo 472. No, no, espérame. Eso es, bájale. Porque ese es todo el título, no, lo que yo te estoy hablando, baja, por favor, más. Ahorita regresamos a toda esa parte porque es importante. Ahí, No libera, 489. ajá. Eso, ok. No libera al patrón. Artículo 489. No libera al patrón de responsabilidad, fracción primera, que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo. Fracción segunda, que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. Y fracción tercera, que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. Esto es muy importante, jóvenes ilustres, porque muchas veces los mismos trabajadores tienen la culpa. Am, Después, ya que veamos qué es un riesgo de trabajo, vamos a ver qué no es. De hecho, ustedes pueden ver en el artículo inmediato anterior al que acaba de leer la compañera, lo que no es un riesgo de trabajo. ¿Puedes subir un poco tu pantalla, por favor? Eso también viene en la ley del Seguro Social. Es decir, no porque el accidente haya ocurrido por torpeza o negligencia del trabajador, quiere decir que se lo vamos a negar, sino que hay cosas específicas para negarlo, ¿no? O sea, si estaba jugando o si se lesiona, no necesariamente podemos descartar el riesgo de trabajo. Necesitamos circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Vale? Entonces, dentro de estas situaciones son las reglas generales que operan. Lo primero que podemos hacer es, vaya, el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo. El típico, perdón, usted disculpe, fue mi culpa, no debí de haberlo hecho. El accidente ocurra por torpeza o negligencia, esto es sumamente común. Ahora voy a poner unos videos para que vean las negligencias y torpezas que puede llegar a haber y que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o tercera persona. Eso tampoco es una excusa, ¿vale? Continuando con esta misma dinámica, el patrón comete falta inexcusable, y me voy a permitir leerlo yo, cuando no se cumplen disposiciones legales reglamentarias contenidas en normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son mini leyes dedicadas específicamente para, bueno, es un término, ¿no? Mini normas, para que no se me confundan, específicas e individualizadas para una función determinada, porque siempre puede haber normas oficiales de salud, de trabajo, de un montón de cosas, ¿no? De incluso normas de electricidad y demás. Pero existen normas en materia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la secretaría encargada de emitir estas normas, que te obligan a determinadas situaciones. Ejemplo, necesitas una soga de vida, hay una norma para trabajos de altura y esto implica una soga de vida. En la ley no van a encontrar un equipo de seguridad tan específico como eso, porque individualizar la ley sería contrario a la generalidad, ¿no? O sea,
No puedes tú prever todas las situaciones o hipótesis jurídicas en una cuestión legal. Entonces, por eso la norma específica, la norma oficial mexicana es la que te dice, bueno, o sea, no los dejes subir a edificios con más de 5 metros de altura sin una soga o una red, un arnés de seguridad, entre otras cosas. De tal manera, muchachos, que el patrón no tiene excusa y la indemnización se aumenta en consecuencia cuando el patrón no le da las herramientas o utensilios específicos por no cumplir con medidas de seguridad y salud y medio ambiente en el trabajo. ¿Vale? Esto lo encarece. Habiendo hecho accidentes anteriores, no adopta medidas, no adopta medidas preventivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entiéndanme que estas son cuestiones generales que hay que tener presentes y que siempre las vamos a tener en mente, ¿vale? En esta parte, la Ley Federal del Trabajo es muy supletoria de la Ley del Seguro Social, porque la Ley del Seguro Social no tiene un artículo similar al 489 y al 490. Sin embargo, se aplica la misma lógica. Vemos ahí cómo la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo se complementan. ¿Preguntas? ¿Puedes dejar de compartir, Sofía? Gracias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Seguros? ¿Nachos? No por el momento, maestro. Dicen. Bueno, Tengo vamos a ver. una. A ver. Perdón. Decía que por ahí en uno de los artículos que estaba ahorita proyectando Sofi, mencionaba que se deslinda de responsabilidad al patrón cuando el accidente sea por una negligencia de algún compañero de trabajo o un tercero. Pero también leí en la del seguro que cuando el accidente lo causa como a propósito, pues el trabajador, no podría, o sea, ¿cómo se comprobarían en caso de que tú quedes con tu compañero de que, oye, bro, ¿sabes qué? Ayúdame a que me lesione para que pues me dé lo Primero que te sería pido. una acción sumamente estulta, por decirlo de bonita manera. Ujú. Pero sí ha habido casos. De hecho, todavía no llegamos a esa parte. Porque primero tengo que explicar qué es un riesgo de trabajo y después vemos qué no es, que es la parte que tú me estás diciendo. Y lo que no es pueden ser mil cosas, ¿sale? Que estaba borracho, que estaba... Ahorita abordo esa parte, ¿vale? Nomás no te me adelantes. Lo que tú estás hablando es 488 y ocho y tiene similitud o básicamente es el mismo artículo que el 46, si mal no recuerdo, de la ley del Seguro Social. Lo encuentras en los dos. Y el Seguro Social, de hecho, se aferra hay reglas, se aferra a que no es un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque un riesgo de trabajo te da más dinero que un accidente no profesional. ¿Me explico? O sea, insisto, la protección máxima de riesgo de trabajo es el pulgar. No hay protección mejor, no hay mejor dedo que el pulgar, ¿vale? Entonces el pulgar tiene mucho más valor por eso. Si lo pierdes, pierdes una movilidad casi del 50% de tu mano, ¿ok? Entonces, los riesgos de trabajo básicamente van a ser mejores que cualquier otra prestación. Y por eso es que el Seguro Social quizás se pone un poquito recio o rejego a reconocerlos. Al final de cuentas, pues, pagan más. Entonces, vamos a llegar a esa parte, ¿vale? Ahorita te lo respondo. No, de hecho, van a surgir más dudas cuando yo hable enteramente de lo que no es riesgo de trabajo. Pero hablemos de lo que sí es riesgo de trabajo. Y hablemos de accidentes o enfermedades. Ambas cosas están definidas. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Ayer, no sé, las mujeres que me ayudaron a leer descoordinadamente los dos artículos, nos dieron el ejemplo de que básicamente son iguales las definiciones, ¿no? Entonces, para mí lo importante de la definición o el concepto de riesgo de trabajo son 5 palabras. Nada más, que las encuentran ahí, ¿no? ¿Qué son los riesgos de trabajo, profe? Ok. Accidentes o enfermedades que ocurran en ejercicio o con motivo del trabajo. Así de sencillo. Si una de esas 5 palabras no viene en la definición de riesgo de trabajo, está mal, porque son o pueden ser las dos cosas. Hay enfermedades que pueden ocasionar accidentes y hay accidentes que tienen enfermedades. No nada más la enfermedad es una cuestión patológica, son desgastes, síndromes, etcétera, etcétera. ¿Vale? De hecho, en esta parte de riesgos de trabajo, hago un breve paréntesis. A mí me hubiera gustado ser, si no hubiera sido abogado,
hubiera sido psiquiatra. Me gusta mucho la psiquiatría, no psicólogo, psiquiatra, médico. Y esta parte de la medicina a mí me interesa mucho y la aplico sobre todo en materia de riesgos de trabajo, siempre. En consecuencia, cuando a mí me traen un asunto de un riesgo de trabajo, me interesa y a la par me sirve para aprender medicina. Entonces, aprendes a distinguir que no es lo mismo un desgaste, que la pérdida, que la atrofia, que los nombres, y esto en ese sentido va determinando el porcentaje o el grado de incapacidad que puede desarrollar una persona. Entonces, si la seguridad social de por sí es compleja, a los riesgos de trabajo hay que sumarle la medicina, ¿vale? Y ahí es donde muchos dicen, no, pues yo no sé ni qué es una, bueno, el otro día que vi una arritmia, no me acuerdo, un montón de cosas, meconios de personas, también la seguridad social, hablando de esto, a mí me ha tocado últimamente, en los últimos años, ver muchos temas de negligencia médica y el hecho de que yo me haya especializado en riesgos de trabajo primero me ha servido para ver, bueno, o sea, de entender un poquito más esta parte de negligencias médicas, sobre todo del IMSS y del ISSSTE, donde hay responsabilidad patrimonial del Estado y hablamos de millones de pesos de indemnización, ¿vale? Por otro tipo de obligaciones. Tengo un caso donde hay una, bueno, por una mala infiltración a un menor de edad, bueno, no les voy a decir más detalles, pero el niño tenía 8 días de nacido y desde las 2 semanas de nacido no puede usar el brazo por una inyección mal aplicada dentro del seguro social. ¿Cuánto vale el brazo de un niño? Sobre todo cuando es producido por una pendejada. De hecho, el día de hoy, 1 de diciembre, acaba de morir un primo mío muy cercano de COVID en el Seguro Social. Y es muy frustrante que no tengan, que no le hagan ni la lucha, ¿no? Y luego me dicen amargado de a gratis, pero, o sea, no es de a gratis. El tema de que no tengan medicamentos, ni respiradores, o oxígeno, el hecho de que básicamente te dejen ahí morir en observación es indignante. Entonces, el Seguro Social tiene que responder por estas situaciones y la medicina es una parte importante en riesgos de trabajo, en enfermedades y maternidad y demás. ¿Vale? Cierro paréntesis. Los riesgos de trabajo en teoría entonces se definen. Accidentes o enfermedades. Solo eso te puede ocurrir. Y ahorita definimos cada cosa porque viene en la ley. Y los accidentes pueden ser en ejercicio o con motivo del trabajo. Las enfermedades pueden también ser en ejercicio o con motivo del trabajo. Entiéndanme que hay 4 combinaciones posibles. Sufriste un accidente en ejercicio o con motivo. Padeces una enfermedad en ejercicio o con motivo. Usualmente ahí es donde empezamos a distinguir. ¿Ok? Pero en general todo tiene que ver con el empleo, con el trabajo. Esa es la quinta palabra que cierra todo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esta definición les va a servir prácticamente en toda Iberoamérica. Todos los países latinoamericanos, iberoamericanos, España, Portugal y Brasil también, hispanoparlantes, cuando menos, o latinones, ya protegen los riesgos de trabajo. No siempre es la misma protección. En México, de hecho, es muy interesante cómo México sí protege los accidentes en trayecto. No te puede dar una enfermedad en trayecto. Ahorita hablamos de esas combinaciones, pero sí puede haber un accidente que no tenga algo que ver con el ejercicio de tu profesión, sino con motivo de tu profesión. Un accidente con motivo es en trayecto, es el ejemplo más claro, no el único, pero sí el ejemplo más claro de cómo puede hacer o puede haber un accidente un accidente con motivo. Porque cuando hay un accidente en ejercicio, es bastante sencillo, ¿no? Alguien, por favor, léame la definición en cualquiera de ambas leyes de lo que es un accidente. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste.
También se considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo o de este a aquel. Correcto, hasta ahí. Muchas gracias. Vamos a ver unos ejemplos gráficos de la definición.